Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega, pareja dinámica, el dúo dinámico, en nuestro segmento Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. Leo, Lili, ¿cómo están? Muy bien, Jorgito, muy bien, gracias a Dios. Aquí en casita, todavía un poco afónicos, pero estamos bien. Gracias a Dios por la visita que hiciste acá a México, porque nos hiciste felices a todo el equipo, porque pudimos gozar de tu amistad, crecer en la amistad, y eso es algo que Dios quiere que caminemos. Pues bienvenidos y saludos a todos. Sí, muy buenas tardes a todos. Queremos decirles que Dios es bueno, que Dios está con nosotros, que en este tiempo de conquista creemos que al que cree todo le es posible conquistar. Bueno, pues vamos a seguir, vamos hoy a casi terminar nuestra serie que llamamos Los Libertadores de nuestra vida. Aquí hemos visto lo que también en esa época de los jueces Dios obraba. Y hoy vamos a seguir viendo cómo Dios obra a pesar de a veces de nuestras debilidades, de nuestras inconsistencias o de todo aquello que nos puede limitar en el llamado que Dios ha hecho. Hemos visto a Otoniel, cómo el Espíritu del Señor obró en él. A Job, cómo la palabra de Dios podía llevarnos a algo o nos puede llevar a algo más profundo. Débora, cuando escuchamos la voz de Dios y nos despertamos a ese llamado que Dios nos da, y cómo nos levantamos también. A Gedeón, cómo él puede obrar más allá de nuestros miedos, nuestras debilidades de carácter. Dios es bueno. Jefté, cuando Dios escoge a gente que fue despreciada por su familia. Esto es muy importante que nosotros también entendamos. Muchas veces no el desprecio no necesariamente es, puede ser hasta a veces una situación de falta de imagen paterna o materna también. Gracias a Dios porque Dios cubre cualquier situación. También a Sansón, que es el personaje que seguimos viendo, cómo la promesa de Dios afirma el propósito para cumplir. Hoy vamos a tratar un tema que le hemos llamado Dios crea oportunidades para conquistar. La semana pasada dijimos que la promesa más el propósito nos ayuda a conquistar. Cuando nosotros conocemos el propósito, el camino es más fácil para eh, el que las promesas sean cumplidas en nuestra vida por Dios. Pero si no cumplimos el propósito, nos vamos solamente a la promesa. Esto quiere decir, por ejemplo, un principio básico que nosotros conocemos es busca primero el reino de Dios. Ese es el propósito. Y todas estas cosas te serán añadidas. Esa es la promesa. Entonces, si nosotros buscamos el propósito en nuestra vida, podemos hacer que Dios no se resista, porque Él no se resiste. Solo lo digo de una manera que Él cumple las promesas. Cada promesa que Él tiene, la puede cumplir en nosotros. En Jesucristo se cumplen todas esas promesas. Hoy vamos a ver cómo Dios crea oportunidades para cumplir sus planes en nosotros. Él crea, y ahorita Lili les va a explicar cómo lo hace en la vida de Sansón. Esto es que nos podemos estar desviando del propósito de Dios. Pero Él es fiel porque lo que prometió lo va a cumplir en nosotros y especialmente en el llamado, porque todos tenemos un llamado y ahorita lo vamos a ver. Hay muchos llamados que hace la palabra. Unos a quedarse a veces en la orilla del mar, otros a ir a las profundidades del mar, pero cualquiera que sea tu llamado, Dios lo quiere cumplir. El versículo del día de hoy se encuentra en Segunda de Tesalonicenses 1:11. Por lo cual, dice también este versículo, asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento. Eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos, que seamos dignos
de nuestro llamamiento. La parte digna, al rato la explicaremos, qué es esa dignidad. Y luego dice, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Cumpla todo propósito de bondad. Él tiene buenos planes para nosotros y lo seguiremos viendo. Y toda obra de fe, Él quiere que crezcamos en la fe, que en el conocimiento y en la fe en Él. La versión Dios habla hoy nos los explica un poquito más. Dice, con este fin oramos siempre por ustedes, pidiendo a nuestro Dios que los haga dignos del llamamiento que les hizo y que cumpla por su poder todos los buenos deseos de ustedes y los trabajos que realizan movidos por su fe. Sabemos que todas las promesas, dijimos, son cumplidas en Jesucristo y no hay una que no se cumpla. Él quiere cumplir en nosotros también todas esas promesas. Él siempre hace su parte y eso nos lo dice Filipenses 1:6. Estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que pueda completamente terminarla el día en que Cristo Jesús vuelva. Él tiene potestad en esta tierra y fuera de esta tierra. Él cumple esa promesa, pero nosotros tenemos que esforzarnos porque las promesas, vean esta que dice Colosenses 1:10 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. La forma en que vivamos a Él le puede agradar y lo honrará, pero de acuerdo a su propósito y su voluntad. Y sus vidas producirán, dice, toda clase de buenos frutos. Los frutos que Él quiere ver en nosotros era lo que dijo Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Y termina diciendo este versículo, mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Gracias por estar con nosotros, Lili. Pues sí, el día de hoy vamos a continuar con la vida de Sansón, ya ahora en el capítulo 14 y 15, porque la semana pasada vimos, ¿verdad?, cómo se anunció este nacimiento que iba a ser milagroso, cómo pues apareció el ángel del Señor a ellos. Y bueno, el capítulo 13, perdón, acaba pues eso diciéndonos que nació el niño, creció, ¿verdad? Y cómo Dios lo bendijo. Quisiera, ahorita leeríamos eso, pero bueno, el propósito de la vida de Sansón ya se le había dado a sus padres y era salvar a Israel de mano de los filisteos. Y justo acaba ese capítulo diciéndonos que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y esta hoy. Todo el capítulo 13 se nos hace muy perfecto, ¿verdad? En la vida de Sansón y justo aquí ya grande, como el Espíritu de Dios comienza a manifestarse en él. Todo muy bien, ¿verdad? Porque vemos ahí cómo Dios lo bendecía, así se nos dice. Pero bueno, las cosas no iban a seguir así de perfectas porque yo supongo que los de su tribu se dieron cuenta de que había algo especial en él, ¿verdad? Pero no pasa nada. Pero bueno, lo siguiente que vamos a tener es muy importante porque, pues sí, vemos que se nota esa fuerza física extraordinaria, pero también vamos a ver cómo comienza un descenso, una caída moral y espiritual de Sansón. Y bueno, ¿qué pasa? Vamos a leer las primeras palabras del capítulo 14 y solo con una palabra vamos a ver cómo todo se explica. Esa es
pues lo importante. Y este capítulo 14 comienza diciendo, descendió Sansón a Timnat. Claro que esto se refiere a físicamente que Sansón fue una ciudad de los filisteos, pero esta palabra que nos dice descendió, yo no lo veo nada más como algo físico que hizo él, sino que ahí empieza su caída, ahí empieza él a bajar su moral, a caer, ¿verdad? Por eso dice descendió. Y vamos a ver algo muy interesante, porque esta palabra descendió se repite varias veces. Y razón por la que se explica, creo yo, todo su comportamiento, ¿verdad? Y bueno, pues sí, efectivamente, Sansón desciende a ver una mujer de los filisteos y se enamora de ellos. Sí, se enamora de alguien que pertenece a los enemigos, se enamora de una enemiga. O sea, imagínense la crisis en la que estaba no solo Sansón, todo el pueblo, porque Sansón viene siendo también un ejemplo de todos los demás. Pero a esa crisis llegaron, a que Sansón se enamora de una filistea, de un enemigo, pero yo creo que ya se habían acostumbrado hasta de ellos porque llevaban 40 años oprimidos por los filisteos. Es el periodo más largo que habían tenido de opresión. Entonces, ya yo creo que pues Sansón se le pudo haber hecho muy normal, ¿verdad? Y bueno, dijo a sus padres que él quería casarse con una mujer filistea, ¿verdad? Claro que los padres dicen que no, pero vamos a leer qué dice el versículo 4 que nos explica también esto, porque podría hasta decir, no, o sea, no sé, ser como que muy fuerte esto para nosotros, porque dice así, dice que eso venía del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. O sea, todo esto de que Sansón se enamorara de una filistea venía del Señor. Pero estas palabras también me gustan porque dice que Dios era el que estaba buscando la ocasión contra los filisteos. Dios mismo, el pueblo ya estaba tan tranquilo con esa opresión que más bien fue Dios el que tuvo que tomar la iniciativa, ¿verdad? Porque claro está, buscaba ocasión contra los filisteos. Ahora, en la nueva traducción viviente también me gusta cómo se expresa esto porque dice, el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos. Les digo, ¿en qué momento tan complicado de crisis estaba el pueblo que Dios era el que tenía que moverse de alguna forma para que fueran ellos en contra de los filisteos? Porque si lo vemos de una manera muy simple, diríamos, no, pues Sansón fue un títere de Dios. Y no es así, porque hay que verlo que más bien la soberanía de Dios trasciende incluso hasta usar nuestros errores y debilidades para cumplir los propósitos de Él, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Porque pues sí, no estaba bien que Sansón se enamorara y se quisiera casar de una filistea. No estaba bien. Pero Dios usó eso porque Dios estaba buscando una ocasión para, ¿verdad? Que fueran contra los filisteos. Pues sí, porque los filisteos eran los enemigos y no había que hacer alianzas con ellos. Eso en Dios había sido ya muy claro, ¿verdad? Aparte, los filisteos tenían otros dioses, cosa que iba en contra de lo que Dios. Pero veo aquí la gran soberanía de Dios y hasta de esas debilidades y de esos errores, Dios se vale para hacer sus propósitos, ¿verdad? Y me gusta cómo la palabra es muy clara en muchas de las ocasiones, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 5 volvemos a ver cómo vuelve a decir, Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. O sea, ya Sansón había convencido a sus padres de que se casara con una filistea.
O sea, ya también ahora vemos a los padres descendiendo esta vez. Sansón descendió con su padre y su madre, ahora pues para pedir a la chica, ¿verdad? Entonces vemos cómo todo viene en picada, en picada. Primero Sansón desciende, ahora los padres desciende, que habíamos visto cómo eran unos padres ejemplares, pero los convence, ¿verdad? Sansón. Y sí, como les digo, ese versículo 4 es muy clave al decirnos que todo venía de Dios, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que estaban bien las cosas, nada más que Dios tuvo que usar toda esta situación para derrotar a los filisteos. Y bueno, no vamos a contar toda la historia, ahí la pueden leer en el capítulo 14 de Jueces, pero ¿qué pasa? De ida allá a Timnat, Sansón pelea contra un león con sus propias manos, sin siquiera tener ninguna arma, nada, alguna cosa, y mata a este león. Imagínense la gran fuerza que tenía Sansón. Pero bueno, en el versículo 7 de este capítulo 14 se nos vuelve a decir que Sansón descendió y habló a la mujer. Fíjense, ya llevamos en bien poquitos versículos 3 veces que se nos dice descendió. Descendió primero él, después sus padres, y otra vez vuelve a descender, y él habla con esta mujer con la que se casa y dice ahí que le agradó, ¿verdad? Y pues bueno, efectivamente ya la toma por esposa y se celebra una boda, ¿verdad? La va a tomar por esposa. Y ya cuando desciende ahí con ella para la boda, pues rompe su voto de nazareo, pues ese cadáver, bueno, ese león que había él matado ya se había vuelto un cadáver ahí, pero ese cadáver de león tenía un panal de miel adentro del cuerpo, ¿verdad? Adentro del cuerpo del león. Un suceso que, bueno, ahorita no explicaremos todo lo que pasa, pero este suceso se vuelve un enigma que Sansón lanza en la boda que él está celebrando, y hace una especie de apuesta, ¿verdad? Si alguien descifraba el enigma, él iba a dar como que un premio de 30 vestiduras, ¿verdad? Y pues, ¿qué creen? Sabemos la historia, porque la esposa logra sacarle a Sansón la respuesta al enigma para que ella se lo dijera a los de su pueblo. O sea, traicionó al que iba a ser su esposo para estar bien con los de su pueblo, ¿verdad? Ella prefirió traicionar a Sansón. Y vamos a ver qué dice, ya saltándonos hasta el versículo 19, y dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él, porque por supuesto que cuando él pues sabe que su esposa reveló el enigma, pues se enoja mucho, se enoja. Y a pesar de su enojo, vamos a ver qué dice esto. Y el Espíritu del Señor vino sobre él y descendió a Ascalón. Otra vez más otro descenso, ¿eh? Chequen cómo es la palabra tan clara. Y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre, ¿no? Este descenso se refiere un tanto a ese gran enojo que tuvo, que se regresa a casa de sus padres, pero ¿qué creen? La esposa, o sea, no fue consumado el matrimonio y la esposa le es dado a otro hombre. No, pues bueno, pues las cosas se empiezan a complicar, ¿verdad? Porque lo que sigue es que él, después de un tiempo, en el tiempo de la siega del trigo, que es importante, ahorita vamos a ver por qué, Sansón va a buscar a su esposa porque quiere estar con ella, ¿verdad? Pero el padre se la niega porque el padre ya se la había dado a otro hombre. Y en venganza personal, Sansón va y atrapa 300 zorras y amarra las colas de par en par y les pone una antorcha
y quema toda la cosecha y los sembradíos de los filisteos. Aquí hay varias cosas que me asombran. No sé si me asombra más la estrategia de las zorras o cómo las atrapó estando vivas y amarrarle las colas. Bueno, o sea, es algo que va más allá de mi imaginación, pero qué sorprendente acto de Sansón. Y pues imagínense cómo se pusieron los filisteos enojados, ¿verdad? Que se les quemaron todos la cosecha. Pero pues sí, la violencia trae más violencia porque los filisteos al enterarse que es Sansón y la razón por la que lo hizo, saben que es por el padre que le negó a la chica y se lo había dado a otro. Bueno, el chiste es que acaban quemando al padre y a la futura esposa que iba a ser de Sansón. Entonces, otro enojo, ¿verdad? Por supuesto de Sansón también, porque ahora ya estaba quemada la que iba a ser su esposa. Pero bueno, eso causó que hubiera una gran mortandad entre los filisteos, ¿no? Los mató Sansón. Y vuelvo a lo mismo, o sea, aquí en todo esto, como dice el versículo 4 que leímos, Dios buscaba la ocasión para terminar con los filisteos, ya que el pueblo no estaba haciendo nada, pero Dios sí se estaba preocupando por ellos. Y tenemos otro descenso más, porque luego después de esto dice que Sansón descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Ya llevamos 5 descensos y claro que se refiere todo esto a que físicamente bajaba, descendía, pero les digo, vamos a verlo como algo espiritual. Sansón iba de bajada en bajada en bajada, ¿verdad? Y aquí ahora ya estaba en una peña, en una cueva. Y descendió. Y bueno, ahí estaba esa cueva en territorio de Judá. Ahora, bueno, podríamos decir, ok, fue a otra tribu a refugiarse allá a esa cueva, pero los filisteos van detrás de él y hacen campamento en territorio de Judá. Pero entonces los de Judá dicen, ¿por qué vienen aquí a atacarnos? ¿Nosotros qué? No hemos hecho nada. Entienden que Sansón y van y buscan a Sansón a la cueva de que estaba ahí en su tribu. O sea, ahí 3,000 hombres de Judá van y buscan a Sansón. Esto lo tenemos ahí en el versículo 11 ya del capítulo 15 y dice así. Entonces 3,000 hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto? Simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él. Si ponemos atención detenidamente a estas palabras, dice que estos 3,000 hombres de Judá descendieron a la cueva. No, pues ya la tenemos completa. Desciende Sansón, descienden los padres y ahora descienden los de la tribu de Judá. Todos en picada. Ahora, los de Judá me sorprende tanto, ¿no? Pero pues eso, iban en picada también. O sea, en vez de decirle a Sansón, oye, ya vemos que eres fuerte, nosotros somos 3,000, vamos a pelear contra los filisteos, vamos a hacer algo. No, todavía le dicen, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? ¿No? Y hacen un trato con él y le dicen que lo van a atar, o sea, que se deje atar y que ellos lo van a ir a entregar con los filisteos. O sea, se ponen a hacer un acuerdo para mal de ellos mismos. En vez de proponerse luchar y enfrentarse contra el enemigo, no, prefieren ir y entregar a Sansón, como diciendo, es tu problema. Nosotros estamos muy a gusto siendo esclavos de ellos, porque esa era la mentalidad que ya tenían, era una mentalidad de esclavo, una mentalidad de siervo, una mentalidad de vasallos, ¿verdad? Porque, vuelvo, aquí Dios era el único, pareciera que buscaba la ocasión para ir en contra de los enemigos. Ellos no, ya estaban muy contentos. Imagínense, así es el pecado con nosotros. Llega un momento que ya estamos tan a gustos con la opresión del pecado que preferimos seguir así, ¿no? Toda la obra de Jesucristo que Él hizo para hacernos libres, no la tomamos en cuenta, ¿verdad? Y bueno, así vemos cómo
viene en caída todo. La crisis era nacional y vemos este caos, ¿verdad? Pero bueno, uno de los momentos más gloriosos de la carrera de Sansón que vemos precisamente en ese momento es que al llevarlo a los filisteos, los de Judá, él rompe las cuerdas y mata a 1000 filisteos con la quijada de un asno, ¿verdad? Lo usó como arma y terminó con estas 1000 personas. Ya este capítulo acaba diciéndonos que el rey juzgó a Israel 20 años, ¿verdad? ¿Y qué enseñanza tenemos de esto? Que no descendamos, sino que subamos a Dios, a sus alturas, a su nivel, porque Dios es alto y sublime, como dice Isaías 57:15, y Él habita en la altura y la santidad. Bueno, pues gracias a Dios porque podemos encontrar, seguir encontrando cosas en la palabra de Dios que nos ministran. Empezaremos diciendo que en programas anteriores vimos cómo otros personajes, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, como dice también, iba con ellos. Pero aquí hay 2 veces que nos los menciona. Esto significa que había alguna intermitencia en la vida de Sansón. En otros, por ejemplo, lo vimos ahí se me fue el nombre, Otoniel, que el Espíritu del Señor estaba con él. Pero se ve que había una permanencia. Aquí vemos cómo Sansón, sus sentimientos predominaban, de enojo, de miedo, hasta huir, o sea, de una serie de cosas que le impedían cumplir el propósito de Dios, pero Dios no se limita. Dios tiene un plan y un propósito para cumplir. Nosotros podemos dejar de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, pero Dios siempre cumple. Él quería liberar a Israel. Él quería quitarlo de esa opresión de los filisteos. Esto nos puede estar pasando a nosotros, que Dios ha hecho un llamado a nuestra vida. Eh, no pensemos que el llamado es un pastorado o ser un evangelista o un don ministerial. El llamado que Dios hace lo vamos a ver. Sabemos que Dios nos formó con dones y talentos, pero también nos formó con debilidades que tienen que ser transformadas con la ayuda de Dios. No se pueden quedar en debilidades porque esas debilidades pueden hacer que nos desviemos del propósito de Dios. Recuerden, el ejemplo más clásico o más común que he dado, puede darnos Dios una voz para alabarle y para cantar. Y podemos cantar precioso, pero nuestra vida puede ser un desastre de muchas maneras. Dios nos dio un llamado a ser, no sé, evangelista, misionero, pero nuestra vida tiene que honrar a Dios. No puede ser un antagonismo en nuestra vida. Dios quiere trabajar y transformarnos. Ese es el mejor milagro que Él hace en nuestra vida. El problema que se presenta en nuestro llamado es que esas debilidades pueden estar siendo por encima de esos dones y talentos que Él nos dio. Recordemos que el primer llamado que vemos en la Biblia, y lo hemos dicho de otra manera, en uno de los versículos más conocidos, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el llamado que Él nos hace. El que creamos en Él, que tengamos vida eterna. Él ya hizo y pagó el precio por nosotros. Hay mucho camino que recorrer, mucha tierra que conquistar, mucho que hacer. Sansón tenía ese llamado de Dios. También recordemos que Jesús va a venir otra vez y vean, es que esa parte de que Él quiere que no se pierdan, hemos dicho o han dicho a través de generaciones que Jesús va a volver. Pero vean lo que dice segunda de Pedro 3:9. Sigue siendo ese amor y esa misericordia de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros. Paciente ¿para qué? Para que nosotros pongamos nuestra vida a su servicio, los dones, talentos, pero sobre todo las debilidades. Por eso decía Pablo,
El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades y Él quiere trabajar con esas debilidades. Él no dejará de cumplir su propósito. Recuerden que nos podemos colocar en una posición donde creamos que si nosotros no hacemos, Dios no va a hacer. Siempre Dios va a hacer. Acuérdense qué pasó con Esther cuando Mardoqueo en esta historia que ya también vimos en Ser como niños, en donde lógicamente era muy riesgoso lo que tenía que hacer Esther con el rey. Pero Mardoqueo le dice entonces, dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no que pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Tú y yo hemos llegado a este reino y tenemos que hablar en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde el mundo hace lo que bien le parece. Nosotros no debemos imitar al mundo. Nosotros hacemos la diferencia en este mundo. Él tiene un plan perfecto para tu vida y para mi vida. No sé si tú lo conozcas o no, pero te puedo decir que en Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo lo escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. Cuando nosotros buscamos de todo nuestro corazón a Dios, Él va a empezar la obra más milagrosa, transformar nuestra vida, pero necesitamos abrir nuestra boca. Por eso atrás de nosotros hay un letrerito al ladito de un árbol que dice, cuenta tus bendiciones. Nosotros tenemos que expresar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Él quiere que le digamos a otros la salvación de Él. Gracias a Dios porque en esta semana que viene hay un día que celebra una nación. No es la nación, es el motivo de dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros, a pesar de que muchas veces nuestras debilidades han sobresalido en nosotros. Señor, ayúdanos a crecer. Señor, ayúdanos a que tú transformes nuestra vida. Y ese es el mensaje que les queremos dejar. Todavía seguiremos hablando de Sansón. Todavía seguiremos hablando del propósito de Dios en su vida, pero también en la nuestra. Que Dios les bendiga y les agradecemos que estén en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Bendiciones y gracias.